Hola, bienvenidos a mi canal La Miss Azul, o sea, yo. Este día estaremos con un personaje súper importantísimo en la Escuela Normal Particular Sor Juana Inés de la Cruz. A quien adivine de quién estamos hablando le daré un punto en el semestre. Claro, ya adivinaron, ¿verdad? Bueno, pues a este personaje le haremos algunas preguntillas sobre un tema en específico. Vean el video y descubran de qué tema hablaremos hoy. Y no olviden suscribirse, claro. Buenas tardes, mi nombre es Azul Camila Tenebro Castillo, soy alumna de la Escuela Normal Particular Sor Juana Inés de la Cruz. Este día estoy con el profesor Faustino Rojas Ramírez, que le vengo a hacer una pequeña entrevista sobre cómo fue su primera experiencia en una escuela primaria y de qué manera el contexto influyó en esta institución, porque como sabemos, el contexto es parte de la escuela, tanto el de comunidad como escolar o áulico importa mucho. Entonces ahorita el profesor Faustino nos va a narrar su experiencia. La primera pregunta, profesor Faustino, es ¿cómo fue su experiencia al trabajar en su primera escuela primaria? Bien, buenas tardes, Azul Camila. Bueno, mi primera experiencia en mi trabajo fue realmente como de incertidumbre. Yo venía de una escuela normal, el Colegio Benavente de Puebla, pero al ingresar al servicio me encuentro con una comunidad y con una escuela unitaria, donde yo era el maestro, el director, el conserje. Entonces, sin experiencia, mi primer contacto con esa escuela fue de duda, donde yo me puse a pensar, ¿tendré vocación para estar en esta escuela? Me entró temor, me entró miedo, me dio una responsabilidad de ser responsable de esa escuela primaria federal. Entonces me puse a pensar, ¿tendré vocación al estar acá, al hacerme cargo de esta escuela? Fueron muchas dudas en la cual se fue despejando poco a poco con el tiempo que estuve en esa escuela. Al cabo de los 3 años comprendí, entendí y reafirmé mi vocación de ser maestro. A partir de ahí, esa experiencia con los niños, la experiencia con los padres de familia fue muy positiva. Vi ese acercamiento, vi ese aprecio, lo viví, lo sentí esa cercanía con los padres, a pesar de la situación cultural, étnica, socioeconómica. Creí que en ese momento sí sentí la vocación de estar trabajando como maestro. Mire, muy bien, profesor. Entonces, al interactuar ya con los actores, tanto de la escuela como de la comunidad, fue cuando usted descubrió su vocación, ¿no? Así es. Muy bien, profe. La última pregunta es, ¿cómo influyó el contexto en la escuela donde laboró? De una manera, al principio, un poco compleja, porque debes de saber que en la escuela que me tocó, como te dije, era unitaria, pero tenía una peculiaridad, algo muy importante, cual la población y la comunidad en sí, los niños, no hablaban todos el español, menos el náhuatl, sino el idioma o lengua, como gusta llamar, del popoloca. Entonces, en la normal no me enseñaron esa lengua, cómo hacerle para darme a entender con esa lengua del popoloca. Me fue muy difícil al principio. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, en primer término, buscar a niños y a personas de la misma comunidad que me ayudaran, las personas que me ayudaban que fueran como monitores. ¿Por qué como monitores? Porque hablaban un poquito el español, se daban a entender con el resto de los niños. Luego entonces yo busqué la mejor estrategia, la forma de que colaboraran conmigo. 2 padres de familia, 3 padres de familia, y tenía un promedio de más o menos como 5 niños, medio hablaban en español. Y a partir de ahí diseñé un plan estratégico en mis clases, en mis actividades, en los eventos sociales, en las actividades que me marcaba el programa, para que actuaran como monitores.
Entonces el contexto influyó fuertemente en mi trabajo, fuertemente en las actividades extracurriculares, donde al salir de la escuela en actividades muy propias como los eventos que marca el programa, los festivales, alguna actividad social, me fue muy difícil el primer año, y estaba yo a punto de renunciar. Digo, creo que no puedo con eso porque el dialecto era para mí una barrera, ¿sí? Entonces no entendía nada. Sin embargo, la constancia, la perseverancia, y ahí lo que digo, la vocación, me ayudaron a ser tolerante, paciente, para enfocarme a mi trabajo con la ayuda de esas personas, de la misma comunidad, de los alumnos. Y todavía algo más, también me auxilié con unas personas y con el material de una congregación que son de San Gabriel Chinac, unas hermanas que realizaban actividades en la comunidad de San Juan Acingo. La escuela se llamaba Citlali San Juan Acingo, que pertenece a Chinac. Entonces me ayudaron, conjuntamos un buen equipo, me motivaron también, me dieron pautas, ¿sí? Colaboraron conmigo y logré gradualmente en el segundo año avanzar, ¿sí?, significativamente con mis niños en lo que marca el programa, en algunas actividades. A partir del segundo sentí que ya tenía yo el conocimiento, tenía un poquito más de seguridad, que me estaba favoreciendo el trabajo con ese grupo de niños. Tengo las evidencias, pues no las tengo sino en ese sentido, pero para mí fue un poco complejo por la forma de ser de las personas, de esa comunidad rural, con la lengua, ¿sí?, con la educación que tienen los niños, ¿sí?, la poca socialización. Finalmente, en el tercer año, logré consolidar o reafirmar lo que estoy diciendo, algunos aspectos, algunos logros, algunas evidencias que se plasmaron efectivamente, uno, en el proceso de aprendizaje de los alumnos, dos, en las actividades que se llevaron a cabo y quedaron hasta de una manera plasmadas en la escuela, un aspecto de mejoras, de logros en la escuela, que cómo estaba, cómo se quedó después, qué áreas, cómo se mejoró la infraestructura, qué hicimos con los padres de familia, a lo mejor hasta alfabetizar con los padres de familia. ¿Por qué? Porque no era tan sencillo en esa época, te hablo de mucho tiempo, te hablo de unas décadas hacia atrás, y ahorita es otro momento, es otras circunstancias, tenemos elementos a nuestro favor, pero me encontré con esas barreras. Sin embargo, con la vocación que te decía, para mí fue algo muy importante, muy significativo, la pasión con que llegaba yo a la escuela después, los niños, me entusiasmaba el trabajo, y yo creo que eso es muy importante para mí, se fue consolidando gradualmente en esa comunidad, mis primeras experiencias. Bueno, pues con esto que menciona usted, profe, nos podemos dar cuenta que pues el contexto se influye mucho, tanto en la escuela y tanto en usted influyó muchísimo porque tuvo que adaptarse a la lengua que practicaban en esa comunidad. Bueno, profesor, pues esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo. If I stay